Y Boriboya, y Bocheche, saludos a todos. Muchos han buscado solución de sus problemas dentro de nuestra religión. Obviamente, siempre acudimos a ella, la mayoría, cuando tenemos situaciones adversas en nuestra vida, y eso no es malo. Pero también hay muchas personas que no han conseguido solución. Hay cosas que realmente se escapan de las manos de los orishas. Y eso lo tenemos que entender todo. ¿Por qué? Porque en el momento que no lo entendamos, estamos borrándonos nosotros de la ecuación. Cuando digo borrándonos nosotros de la ecuación, que nos estamos quitando como seres energéticos. Ahora, nosotros como seres energéticos y espirituales reflejamos obligatoriamente luz o oscuridad. Y eso depende de varios factores. Por eso es que hoy vamos a hablar de Ipaco. Ipaco es una espiritualidad que vive justamente en la base del cráneo y el cuello. En esa base nosotros lo llamamos Ipaco. Hay quienes lo ubican pasando una línea imaginaria entre las 100 y le llaman ese punto Ipaco. Pero realmente Ipaco está en la parte de atrás, para no enredarnos mucho. Ahora, ¿cuál es la función de Ipaco? Todo en la vida tiene un equilibrio. Olodumare, en el momento de la creación, se encargó de mantener un equilibrio. Hay muchas teorías que dicen que Olodumare es creación y de hecho uno puede crear. Entonces, en el momento de la creación del ser humano, que no la vamos a hablar hoy, se nos otorga o buscamos un Ori. Ese Ori viene con determinadas informaciones que espiritualmente se pidieron, que también la tenemos en un video, que lo pueden buscar y ver, lo que es el Akuleyan, Akuleba y Ayamo. Pero más allá de todo esto, se pasa a un proceso. Y este proceso lo declara o está declarado dentro del Odun Igwori Bobe. En el Odun Igwori Bobe está una entidad que lleva el nombre de Igwori Bobe Oloko. Igwori Bobe Oloko es esta entidad que te recibe para hacer el último paso que debes dar antes de venir a este plano donde estamos ubicados, por supuesto. Este Irumole, porque realmente es un Irumole, fue el encargado de hacerle pruebas importantísimas a los diferentes orishas cuando iban a tomar el cuerpo físico. Orúmila, Changó, Ubatalá, Ochun, estos y otros irumoles, cuando iban a tomar el cuerpo físico, se le hizo una prueba. La prueba era muy sencilla. A cada uno se le dio un asadón, es decir, podemos llamarlo, como lo llamamos en nuestra tierra, una pala. Con ese asadón o pala iba a abrir un agujero y cada uno se puso a abrir el agujero. Orúmila, antes de abrir el agujero, prefirió ir a indagación. En indagación le dijeron que simplemente dejara caer el asadón y medio tocara el piso. Y obviamente sacrificara para ello. Tenemos que recordar que todos los orishas bajan a la tierra con un hecho, ¿ok? Eso también es importante. Resulta que cada orisha abrió el agujero, excepto Orúmila, que lo que hizo fue tocar la tierra. En ese momento, esta deidad encargada de hacer dicha prueba le dice: cada uno de ustedes podrán ser felices hasta que este agujero esté lleno. Por más que cazaban, por más que buscaban cómo llenarlo, se les hacía difícil. Ahora imagínense por 5 minutos ustedes cómo era el agujero de Ogun, el agujero de la fuerza bruta. Cuando abrió el agujero lo más grande posible y dijo: no, mientras más grande mejor, deja un espacio extremadamente grande. Por eso es que se dice que Ogun trabaja incansablemente para poder tapar ese agujero. Mientras que Orúmila solamente puso el asadón y prácticamente fue muy poco lo que tuvo que hacer para poder vivir tranquilo en la tierra. Pagar prácticamente todo lo que necesita pagar a este Irumole para poder estar tranquilo. ¿Por qué le traigo a connotación esta historia? Le traigo a connotación esta historia porque ese procedimiento, después de haber hecho por los orishas, mitológicamente lo hacemos nosotros antes de bajar a la tierra. Y muchos cavamos dependiendo nuestro oricha Lapatoí lo que nos haya aconsejado, e incluso si fuimos a indagación o hicimos el bo antes de bajar a la tierra. No es solo elegir el buen destino, ahí no se acababa la cosa. La cuestión era ahora, cuando pasabas por la mano de este Irumole, según la mitología, el hueco que tú hayas abierto. Por eso es que hay personas que trabajan incansablemente para llenar ese hueco. Ahora, ese hueco nosotros podemos llamarlo un espacio de la oscuridad, porque un hueco es un espacio oscuro. Y este espacio de la oscuridad lo podemos comparar mucho al tema de Ipaco. No es que sea el espacio de la oscuridad, sino que es un espacio que está prácticamente en nuestro cuerpo para decirnos a nosotros de una manera cómo debemos trabajar o lo que debemos ejecutar para poder llenar ese agujero que dejamos abierto. De allí viene la situación donde muchas personas pasan trabajo difícil para lograr un objetivo. Ahora, Ipaco es lo mismo, no necesariamente es lo mismo.
Hipacuo, cuando nos vamos a la parte biológica, es, como se lo dije, está ubicado en esta zona y revisamos biológicamente qué se ubica en esa zona y buscamos respuestas lógicas que tengan que ver con la teoría que se nos heredó. ¿Por qué está ubicado estratégicamente Hipacuo en esta zona? Encontramos en esa zona, si lo revisamos biológicamente, el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se divide en dos: sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, que es el que me interesó mucho y fue el que realmente le presté más atención, posee diferentes ganglios. Entre esos ganglios conseguimos el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el inferior. Hay personas que tienen 4 ganglios, pero nosotros nos vamos a enfocar en el superior. ¿Por qué en el superior? Porque es justamente el lugar donde nuestra base del cráneo se une a la columna vertebral. Ahí está justamente el ganglio cervical superior, que es el más grande de todos. Este ganglio cervical superior tiene nervios simpáticos que son los encargados de darle al ser humano la capacidad de lucha y de huir. Y ustedes dirán que tiene que ver con Hipacuo. Ya vamos para allá. Si subimos un poco más, vamos a encontrar el cerebelo. El cerebelo también tiene grandes funciones dentro del ser humano. Y estas funciones del cerebelo normalmente son funciones motoras. Luego, un poquito más arriba, encontramos la zona occipital del cerebro. Esta zona, el lóbulo, occipital del cerebro, es el encargado de la visión. Entonces, miren lo bonito de la magia de saber quién es entonces Hipacuo. Resulta ser que estos 3 actores que le estoy nombrando, está influenciado por esta espiritualidad. Hipacuo o Oripacuo es una ventana que pertenece a Ori, que permite de una manera u otra espiritualmente alterar estos 3 factores: el lóbulo occipital del cerebro, el cerebelo y el ganglio cervical superior. Ajá, y entonces dirán ustedes, bueno, si nosotros nos vamos espiritualmente a lo que es Hipacuo, esta zona, y decimos que espiritualmente Ori tiene una interacción directa con el cerebro, que no es lo mismo que mente, y todo lo que es mente termina siendo espiritual. Si nosotros vemos que Ori lo transformamos para entenderlo un poco mejor en conciencia, y parte de Ori es Iguayú, como es Hipacuo, quiere decir que Hipacuo va a ser la zona donde todos nosotros vamos a estar influenciados desde un punto de vista espiritual para la acción motora de cada una de estas partes que les nombré. ¿Qué quise decir con eso? Vamos con el primero. Cuando nosotros vemos que estamos hablando del lóbulo occipital del cerebro, que es la visión, cuando hay una alteración de la visión no quiere decir que tú ves mal o ves borroso. No, sino que lo que el cerebro está decodificando no tiene sentido. Entonces, cuando Hipacuo no está en equilibrio con Ori o con Iguayú, no va a haber el raciocinio de lo que tienes presente. Y eso va a generar en todo ser humano una reacción. Viéndolo desde ese punto de vista, eso es lo que da de por sí la capacidad de visión a lo que conocemos como vidente, el desarrollo de Hipacuo. Así de simple. Pero no solo termina ahí. Cuando bajamos un poquito más encontramos el cerebelo. Y en el cerebelo tenemos las acciones motoras. Estas acciones motoras se pueden ver afectadas directamente por Hipacuo. ¿Cómo así? Sencillo. Cuando haces un movimiento involuntario que no tiene ningún sentido, ningún raciocinio, ningún objetivo. Voy para la cocina o voy para el cuarto a buscar el reloj y me paro en la mitad del cuarto y digo, ¿qué hago aquí?
¿Qué fue lo que yo vine a buscar? Ya le voy a explicar por qué. Pero bueno, eso está ahí. ¿Por qué? Porque es la parte motora. Muevo mi brazo, muevo mi pierna. Con lógica, los músculos se contraen según la fuerza que yo vaya a aplicar. Y eso es gracias ¿a quién? Al cerebelo. El cerebelo me ayuda a que sea coordinado mis movimientos según las necesidades. Todo esto conectado con Ori. Por supuesto que sí. Cuando vamos a la tercera, que es el ganglio cervical superior, este ganglio se va a encargar de mandar una señal que va a activar todo lo nombrado anteriormente e incluso las pulsaciones del cerebro, las pulsaciones del corazón. Pero hay un gran detalle. La función de la función biológica de la información que va por todos estos ganglios, aunque es superior, va de abajo hacia arriba. Es decir, que la comunicación viene desde la base de la columna hacia arriba. Así es biológicamente. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien entra en trance? La mayoría que me está viendo esto, que entra en trance, siente un frío desde abajo hacia arriba, algo que le está subiendo. Algo que le está subiendo, hasta que pierde el control de su cuerpo. Es decir, que es la entrada espiritual y Paco para tomar el control del cuerpo del ser humano. Las personas que entran en trance tienen la capacidad de generar movimientos sobrenaturales porque se encuentra alterado toda la zona que hemos hablado hasta ahorita. A veces verás personas que tienen una fuerza superior. ¿Por qué? Porque tienen la potencia o tienen la facilidad espiritual, cuando ya es la toma espiritual, de generar mayor fuerza que la que genero yo en el momento que tengo conciencia. Entonces, participa, por lógica, la conciencia no local. ¿Interactúa con qué? Con las espiritualidades. Ahora, yo no puedo en ningún momento decir, y todos lo sabemos, que Changó como orisha toma el cuerpo de alguien, que Ochun como orisha toma el cuerpo de alguien. ¿Por qué no lo puedo decir? Por la simple razón de que lo que toma el cuerpo es aquella espiritualidad que acompaña a Changó. Imagínense a Changó, el orisha o el irumole, con millones de espiritualidades. Por ejemplo, la espiritualidad está muy enlazada con tu nombre de Ocha. Baba Ara Ire, un nombre dado a hija o hijo de Obatalá. El poseedor o el padre de la suerte que viene hacia nosotros, hacia el cuerpo, o el que posee la suerte. Ara Ire. Ese camino es alguien dentro de los orisha Funfun que jugó un papel fundamental en el reino de Obatalá. Así de simple. Por eso es que normalmente los tenemos que ver como espiritualidades y como energías. Y estas espiritualidades y energías vienen de abajo. Ahora, ¿por qué vienen de abajo? Vienen de abajo por la sencilla razón que el cielo yoruba no es arriba. Claro, nosotros decimos arriba porque siempre vamos a llevarlo como teoría a que el cielo está allá y la tierra está aquí. Pero ninguno de los orichas subió. Todo lo contrario, bajaron. Cuando tú eres enterrado, bajas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la teoría yoruba, cuando la naturaleza tiene una posición superior, es que nosotros tenemos abajo de nosotros, valga la redundancia, el cielo. Aunque parezca una locura. ¿Por qué estoy hablando de ese tema? Porque si nosotros no entendemos que debajo de nosotros está el cielo, nunca vamos a entender lo que es nuestro doble espiritual, que lleva una conexión directa con Impuri. Eso lo he hablado en muchos videos.
Y esa conexión directa con Impori es la que permite que la parte espiritual vaya subiendo hasta que toma los órganos puntuales para manipular al ser humano. ¿Cuáles son los órganos puntuales para manipular el ser humano? Los que ya hablamos. Lóbulo occipital tiene ya la vista o la visión. Cerebelo tiene el movimiento y el ganglio cervical superior, que posee de una manera la capacidad de fuerza o lucha o huida. Además de otros factores importantes, porque yo no soy médico, pero yo tengo que buscar respuesta para poder hablar con ustedes. Pero esto no termina ahí. Resulta ser que cuando se crea el hombre, dice, yo te doy permiso a crear, pero yo los voy a supervisar en todo lo que haga en su vida. ¿Quién dice eso? Eshu. Por eso que Eshu se hace dueño y señor de Ipaco. Y ahí es donde conocemos el término Eshu Oni Ipaco. Eshu Nipaco. Porque Eshu decidió astralmente ubicarse en la posición más importante, que podíamos decirlo, dominando parte de la voluntad del ser humano. Ahora, ¿cómo influye Eshu en esto? Muy sencillo. Primero, se encarga de supervisar que realmente tú cumplas con los designios de Ifá o los designios que fueron otorgados, lo que tú pediste en el cielo. Él se va a encargar de fiscalizar. En pocas palabras, todo el mundo tiene esa astralidad de Eshu aquí, en Ipaco, que es como llamarlo el Eshu personal. No tiene collar, no se entrega, no se fundamenta, nada por el estilo. Él vive, su espiritualidad vive ahí. Él es el que filtra, en pocas palabras, las cosas que realmente deben ser o no deben ser en tu vida. Te mereces o no mereces en tu vida. Ya vamos profundizando más y se va poniendo la cosa un poco más fuerte. Ajá, pero entonces, ¿qué influencia puede tener? Esto es sencillo. ¿Cuántas veces tuviste la suerte al frente tuyo y no la tomaste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ha pasado? Yo estaba ahí, lo pude haber comprado y no lo compré. Resulta ser que esa fue la influencia, muy probablemente, de ello. Porque una cosa es lo que tus ojos ven y otra cosa es lo que tu cerebro procesa. Entonces, esa vista, cuando te hablé al comienzo, que no te deja, que pierdes la visión, y no es esa visión, sino el entender lo que estás viendo, es causa de que Eshu puede también atravesarse y utilizar estos elementos. ¿Por qué? Porque es el dueño y señor de esa zona. Otro ejemplo importantísimo de esto. Vamos a suponer que tú estás actuando negativamente, porque no significa, y yo lo he dicho muchas veces, de satanizar a Eshu. Pero Eshu también puede permitir que tú actúes negativamente. Por ejemplo, seas egoísta, seas mala persona, seas envidioso, seas negativo. Todo eso va gracias a la influencia de Eshu para conseguir un objetivo en tu vida. Y el objetivo no es más que de una manera lograr entorpecer tu destino. ¿Pero por qué? ¿Porque es malo? No. Entorpece tu destino porque tú no aceptaste lo que te corresponde. Yo estoy hablando con una persona y esto pasa mucho. Padrino, yo te quiero mucho, padrino, yo jamás, padrino, yo tendré una amistad, no, jamás, y esto y lo otro, pero muy adentro Eshu sabe de que es doble cara. Pero muy adentro Eshu sabe que la persona que lo está diciendo no lo siente, porque es donde viene el otro punto o eslabón importante en esta explicación. Cuando nosotros hablamos de sentimientos, normalmente decimos el corazón. Y es cierto, el corazón se debe a los sentimientos. Eso es verdad, eso no es mentira, biológicamente comprobado. Busquen, investiguen en Google para que ustedes vean.
Pero quien hace el enlace, el eslabón perdido entre Okan, el corazón, y Ori, el raciocinio, la conciencia, el que hace esa unión es Hipaku. Esa persona no te está hablando de corazón, te está hablando desde la base de la mentira. Entonces, cuando te hablan desde la base de la mentira, Eshu analiza lo que estás hablando. Porque así como tú tienes Eshu, Onipaku, y yo tengo Eshu también, Onipaku, cuando tú me estás engañando a mí y me estás mintiendo y estás siendo hipócrita, tu Eshu te va a pasar la cuenta. ¿Cómo? Sencillo. Con los elementos que tiene a su mano Hipaku. Nada más y nada menos. No te deja alcanzar tu vista hacia el iré. Número 1. No te deja movilizarte hacia el iré. Y no me digan que no se han levantado un día y han dicho, ay, no me quiero parar de la cama. Hoy no quiero trabajar. Ay, tengo una pesadez y no quiero salir. Ahí está el hombre. Pero por algo que tú existes, por algo que tú no estás haciendo bien. No es porque él es malo. Ojo, vamos a dejar eso muy claro. No quiero... ¿Y qué? ¿Cuál es la flojera? ¿Qué representa el cansancio? El cansancio representa el cansancio de las extremidades. Tengo cansadas las piernas, tengo cansados los brazos o me da flojera. ¿Qué significa eso? Que el cerebelo está en una posición negativa. O entras en desesperación. Quiero salir corriendo y no pasa nada. Quiero luchar con una persona, pelear con una persona que parezco loco y no pasa nada. ¿Qué cree usted que significa eso? ¿O quién está interviniendo ahí? El ganglio cervical superior, que está enviando una información errónea que se está descodificando de una manera que se refleja a que te están persiguiendo. Y quieres huir, porque todos nosotros funcionamos según hormonas, como por ejemplo la melatonina, que es la hormona que se segrega para que tú puedas descansar. Y si no hay melatonina, para que sepan, y hay una hora exacta en que la melatonina se segrega. Si esa hora se pasa, ya no está la melatonina, no va a estar a una hora específica. Bueno, pero usted me está dando una clase de medicina. No, porque es que yo no soy médico. Yo te estoy diciendo es que nosotros no nos podemos escapar de la lógica. Aunque nuestra religión, muchísimos años antes que los científicos, habían hablado de estos temas. Y lo tenemos en Odun y Fa. Cuando nosotros decimos que dos personas pelean, por ejemplo, ustedes se acuerdan la historia que yo les conté, que es la historia de los dos hermanos, los dos amigos inseparables que estuvieron juntos. Y esos amigos crecieron, que pasaron por Ogún a hacer la circuncisión, después a analizar su destino, y se le dijo que cuando crecieran a cierta edad tenían que atender a Eshu. Ellos crecieron, hicieron su granja, fueron fructíferos, pero nunca atendieron a Eshu. Y Eshu sabía la deuda que ya existía. ¿Y Eshu qué hizo? Pasó entre los dos. Mitad blanco, mitad rojo en unas historias, mitad negro, mitad rojo en otras historias. No importa, pasó entre los dos. Y creó una disputa. ¿En qué sentido? ¿Tú viste lo que yo vi? Que al hombre que pasó de rojo. No, yo vi al que pasó de blanco. Cualquiera en este punto se pararía a decir que fue Eshu y obviamente que distorsionó la verdad. ¿Ok? Pero si nos detenemos en lo que estamos conversando, la vista fue el papel fundamental para que este problema se creara entre ellos dos. Y ese problema no se quedó ahí, sino que fue tanta la disputa que dañaron sus granjas, las destruyeron y se quedaron sin nada. Entonces, cuando nosotros vemos una acción violenta sin analizarse, donde se está utilizando las extremidades del cuerpo dominadas por Eshu o Nipaku, es decir, de ese Eshu que se ubica en Nipaku, dentro de esa espiritualidad, automáticamente vemos destrucción. ¿Qué buscamos nosotros en nuestra regla de Docha o se busca en la religión Yoruba? Mantener apaciguado
a Eshu. Cuando tú mantienes apaciguado a Eshu, estás garantizando que se apacigüe es directamente proporcional a que se apacigüe a Eshu Onipacuo. Y a Eshu Onipacuo dejar libre esta zona le da paso a que el raciocinio, la conciencia, la producción y la creación se den en tu vida. Cuando se hace rogación de cabeza, nosotros en la regla de Ocha, nosotros apaciguamos, refrescamos ese punto. En Obeate está la lucha entre el cerebelo y el cerebro por posición. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿El cuerpo puede andar, según esta teoría, sin la presencia del cerebelo? No. Entonces, lo que nos permite a nosotros hacer apertura en nuestra vida es el cerebelo. Pero eso nada más lo sabe Eshu. Eso nada más lo sé yo. Eso nada más lo sabes tú. No. Eso también lo saben los Ayagunes. Eso también lo saben los Osorbo. Eso también lo saben las espiritualidades malignas. Por supuesto que lo saben. Por eso yo hablé de un portal. ¿Y el portal está desde qué punto? No crean ustedes que va a entrar por aquí. No, no es que entra por ahí. Está en el import. En lo que tu doble espiritual permita que entre. Él no puede dominar a Eshu, pero sí puede dominar las espiritualidades negativas, las brujerías, las hechicerías. Por eso es que cuando nosotros llamamos a Egun, golpeamos con el bastón en el piso. ¡Pum! Nadie golpea hacia arriba o hace así con algo, ¿no? Golpea en el piso. Porque entendemos que la espiritualidad que tenemos, que estamos llamando, está abajo. Explicándome un poco mejor, estas energías negativas se pueden ocupar o pueden aprovecharse de esa zona. Y es cuando tú ves personas agresivas que dicen que tienen un problema psicológico, psiquiátrico. Muchas personas que han pasado por problemas psiquiátricos terminan siendo más problemas espirituales que psiquiátricos, señores. Muchas personas que dicen que son esquizofrénicos, esquizofrénicos no, sí, esquizofrenia, que ven que lo que ven está desarrollado desde adentro, desde el lóbulo occipital del cerebro, es manejado por espiritualidades negativas que lo hacen ver la transgiversación de la realidad. Y esa transgiversación de la realidad lo lleva a un punto de desequilibrio que está fuera del enfoque de la normalidad. Si te das cuenta, los cuadrúpedos, ¿cómo caminan? Con Ipacuo viendo hacia arriba. Mientras que nosotros caminamos con nuestro Ori viendo hacia arriba. O como lo explicó un abuelo por las redes sociales, que lo explicó mejor imposible, cuando nosotros estamos tristes, ¿qué bajamos? La cabeza. ¿Y qué queda puesto? Ipacuo. Entonces, quiere decir que también puede verse manipulada la parte sentimental. Es por ello que hay personas que se sienten sentimentalmente decepcionadas de una persona sin haber pasado absolutamente nada. Es por ello que cuando hablamos de parado o paraldo o oparaldo, es realizado ¿en dónde? En la espalda de la persona. Es por eso que todo lo negativo es realizado, es quitado ¿de dónde? De la espalda de la persona. Es por eso que nosotros vemos dentro de la religión el punto más débil del ser humano va a ser la espalda de la persona. Existen muchísimos más elementos espirituales, pero hoy estamos hablando de Ipacuo y más allá. Ustedes no han sentido que a veces están en un lugar y se le paran los vellitos, se le pone la piel de gallina.
Y normalmente decimos, hay la presencia espiritual de algo. Dicho, hay un muerto por ahí. ¿Ustedes saben qué significa biológicamente que se paren los vellitos? Bueno, eso es trabajo directo del sistema nervioso autónomo, donde está ubicado el sistema nervioso parasimpático y simpático, donde tenemos ubicado todos los ganglios cervicales superiores y todo lo demás, y todo eso está aquí. Es decir, que no es mentira. Cuando hay la presencia de algo negativo, Ipacuo se va a encargar también de avisarte, o algo espiritual, Ipacuo se va a encargar también de avisarte lo que está sucediendo espiritualmente. O sea que Ipacuo no es solo para lo malo, sino para también lo bueno. Porque de paso está decirte que si yo tengo un equilibrio espiritual donde Ipacuo está totalmente equilibrado con Iguayú o con el mismo Ori y con Eshu, voy a poder observar de la mejor manera el camino que yo debo seguir. Ahora, ¿por qué me va mal a mí? Ahí está el detalle. Por eso es que también se tiende mucho a limpiar esta zona constantemente. ¿Con qué me limpio esta zona? Pregúnteselo a su padrino. Pero uno tiene que entender de que tenemos, indiferentemente, seamos religiosos, pertenezcamos, tengamos consagración, no tengamos consagración, somos portales energéticos. Y Ipacuo es uno de los más importantes. Entonces, se te paran los vellitos. La presencia. Hay una presencia espiritual. Y Ipacuo es tan importante que es aquella que te va, cuando te digo huir, es también Ipacuo. Porque te dije que dentro del ganglio cervical superior está una de las funciones más importantes, tan importantes, que es mandar las hormonas necesarias para activar la acción de la huida. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Si la activamos en el momento indicado, si Ipacuo la activa en el momento indicado, porque estás equilibradamente bien con los orillas o con Eshu o con las espiritualidades, tú vas a tener la oportunidad de huir de un sitio que no te conviene en el momento indicado. Eso no es malo, eso es bueno. Si estoy en una relación en que yo tengo que irme de esta relación, porque no está en mi destino, porque no es positivo, porque es negativo, porque no me va bien, Ipacuo te puede ayudar. Una de las primeras fórmulas es atender a Eshu. Otra de la segunda fórmula es saber realmente, establecer en nuestra regla de 8, ojo, establecer realmente tu cuadro espiritual. Pero tu cuadro espiritual no basado en nombre, sino basado en posición. Porque ahora tú vienes y verificas tu cuadro espiritual y en tu cuadro espiritual hay una persona que se ahorcó. Entonces, ya eso necesita que tú trabajes en ello de la manera que debe ser. O hay un africano que lo tuvieron esclavizado y lo tuvieron en mazmorra. Y tú tienes vamos a suponer, tu bóveda, en el caso de la regla de 8, tu bóveda espiritual bajo reja. Entonces, no se trata de saber el nombre, se trata de saber todo su arquetipo, es decir, todo por lo que pasó, todo lo que le sucedió. Porque este cuadro espiritual también tiene acceso directo a Ipacuo. No solo eso, también lo tiene directo a Ipacuo. Y es parte de tu familia espiritual. Así de sencillo. Yo atiendo mi hecho, pero yo también tengo que ver mi cuadro espiritual. Obviamente, cuando hablamos en la tradición yoruba, no podemos hablar de misas espirituales. Ni estamos hablando de nada de eso. Ahí conocemos la teoría de Engungun y de Egun. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Mientras tanto, quería que supieran quién es Ipacuo y que no se trata solamente de hacer esbozo. Por eso que uno de los mejores esboces que puede hacer la persona es el conductual. Porque cuando Eshu ve
Que el consejo que te di te entró por aquí, te salió por aquí, como a los dos grandes amigos, esto se va a encargar y tiene las posibilidades de controlar parte de tu cuerpo, de tu motricidad, además de glándulas importantes, como ya lo hemos hablado hasta ahorita, como lo que también puedes ver y dejar de ver. Mucho cuidado con eso. No piensen que es solo el sacrificio. Mientras no haya una EPO conductual, vamos a tener un gran conflicto con IPACU y sobre todo con hecho en IPACU. Y si lo tenemos con IPACU, tenemos que meter dentro del conflicto todas las espiritualidades. Porque es el portal por donde van a tomar el cuerpo físico. Por eso lo llamamos posesión física. Posesión espiritual física. A diferencia de Iguayú, que no hay posición, no toman el cuerpo. Iguayú ya lo conversamos, que es la relación espiritual que existe con el la en el caso de los papalambos. ¿Ok? Bueno, espero que le haya servido. Muchas bendiciones a todos. No se queden con lo que yo dije. Vean, busquen información de todo biológicamente para que tengan respuesta para el día de mañana. Y boya, y bochiche.